información. Estamos llevando a ustedes el primer debate del proyecto de ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. No puedo Byron Valle, esta en el intervención uso sin dejar de la de palabra. reconocer y ratificar el compromiso que tiene este gobierno y sobre todo la visión que ha generado de ser el gobierno de los trabajadores. Como muestra fehaciente de ese propósito están precisamente los mandatos 2, 4 y 8, que acabaron con una gran cantidad de prácticas indecorosas, vergonzosas, que iban en desmedro de los trabajadores ecuatorianos y ecuatorianas. Si ese es el propósito de este gobierno, quienes nos encontramos aquí representando Alianza País, no tenemos otro propósito, sino el mismo que tiene el compañero presidente al frente del gobierno nacional. ¿Por qué la reforma al Código de Trabajo, ¿no? Porque las políticas neoliberales que reinaban el viejo Ecuador, que antecedió a la Revolución Ciudadana, impusieron características y definiciones de la estabilidad laboral como perjudicial para la productividad de las empresas a favor de la flexibilidad laboral. El trabajador ecuatoriano abandonado por gobiernos antipopulares fue impávido espectador de las nuevas relaciones que imperaban en el sector laboral y que acabaron con grandes conquistas y reivindicaciones de la lucha trabajadora de años y años por mejores condiciones y mejores beneficios. Mujeres embarazadas, personas con discapacidades, personas discriminadas por su orientación sexual, trabajadores separados por buscar la organización sindical, fueron víctimas de causales de despidos irrisorias, atentatorias a uno de los derechos fundamentales para el desarrollo y dignificación del ser humano en la sociedad, que es el derecho al trabajo. ¿Dónde estaban los que hoy alzan la voz en presunta defensa de los trabajadores? Cuando una mujer era despedida por el natural y humano derecho a salir embarazada, o cuando ese porcentaje cada vez menor de una clase empresarial irresponsable en contubernio con gobiernos y gobiernos neoliberales y respetaba al trabajador imponiéndoles políticas y leyes que celebraban la tercerización laboral, como la salida al desempleo, eximiéndola de toda responsabilidad con el empleado en materia de seguridad social, sin derecho a reclamo por indemnizaciones justas y en condiciones de trabajo precarias? ¿Dónde estaban? La Constitución, aprobada mayoritariamente en el año 2008, establece en su artículo 33 que el trabajo es un derecho económico, fuente de realización y base de la economía, e impulsa la productividad, como lo dice en el artículo 284, numeral 6, con respeto a los derechos laborales. El enfoque del trabajo a corto plazo generó su mercantilización, despojándolo de su carácter humano y de trascendencia del individuo en la sociedad. Estas reformas por la justicia laboral, entregadas por el Gobierno Nacional el pasado e histórico 15 de noviembre, buscan en su primer eje precisamente garantizar la estabilidad laboral, anteponiendo el ser humano al capital. La eliminación del contrato a plazo fijo obedece a la necesidad de terminar con una modalidad que no tiene otro propósito que atentar con la estabilidad laboral. La implementación de la contratación por tiempo indefinido como la modalidad que imperará es un gran avance laboral en el objetivo por consagrar la progresividad de los derechos de los trabajadores. Y en esto, por favor, señor asambleísta Aguilar, que usted se ha referido a este tema, la reforma también establece con claridad, y escuche bien, para que se encuentren en vigencia los contratos a sueldo, a jornal, de temporada, eventual, ocasional, en participación y mixto, de grupo o por equipo, por obra cierta, por tarea y los de aprendizaje. Esos contratos siguen vigentes, señor asambleísta Aguilar. No le mintamos al pueblo ecuatoriano. Reemplazar el contrato de prueba por periodo de prueba. Y en esto, compañera Betty Carrillo, por favor,
quiero hacer para que modifiquemos el artículo 4, el literal D, eliminar la frase que dice los contratos a prueba, punto y coma, para guardar coherencia con el cambio del proyecto de contratación y establecer más bien el periodo de prueba. Compañera Betty Carrillo, por favor. Se ha eliminado el contrato de servicio doméstico porque la Constitución de la República lo reconoce como trabajo de autosustento y cuidado humano. Incorpora la figura del despido ineficaz para mujeres en estado de embarazo, para trabajadores miembros de las directivas de una organización sindical, sin que esta incorporación sirva de pretexto para que los caciques y dirigentes eternos de los sindicatos hagan uso de la norma para sus beneficios personales. Pueblo ecuatoriano, prohibido olvidar que el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el que eliminó la tercerización. Prohibido olvidar que el gobierno de la Revolución Ciudadana exigió la afiliación a la seguridad social de miles y miles de trabajadores que se les irrespetaba este derecho. La reforma por la justicia laboral respetarán conquistas laborales históricas como las 40 horas de trabajo semanales, la protección a las mujeres embarazadas, el derecho a la huelga, el descanso de los 2 días consecutivos obligatorios, por citar los más relevantes. El proyecto reformatorio al Código de Trabajo deberá cumplir con los objetivos de la nueva patria. Garantizará el acceso al trabajo como un derecho humano al pueblo ecuatoriano. Nos debe permitir pasar de la retórica a la implementación de políticas reales de estabilidad laboral. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Esa era la intervención del asambleísta Byron